El Ministerio Apostólico Rema Internacional presenta hoy su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Didascalia con el mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Didascalia, un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Didascalia, con el dabar del Eterno a las naciones. Didascalia, con el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bienvenidos. El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es el último libro del Nuevo Pacto, o llamado Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 20, los versículos 14 y 15, esta es la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra leo la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Dios os bendiga por esta solemne palabra. El título de esta disertación: dos eternos destinos. Dos eternos destinos. La Biblia es el único libro que nos habla con autoridad y certeza sobre la vida del más allá. Ningún otro escrito nos declara cuál es el destino eterno de cada uno de los seres humanos. Ella nos asegura que el destino de los malvados es la eterna separación de Dios y el eterno tormento conocido con el nombre de muerte segunda, o también llamado lago de fuego, el lugar donde van a ser arrojados por la eternidad en tormento todos aquellos que rechazaron el mensaje de salvación en Jesucristo. Cristo, en los días de su carne, advirtió a los hombres con respecto a los sufrimientos del infierno. Es interesante que el Señor, en sus disertaciones, en sus enseñanzas, habló incluso más del propio infierno que del cielo. Esta es una verdad positiva de la revelación de Dios, pero muchos no quieren aceptar esta verdad y se han inventado sus propias verdades con el fin de justificar su impiedad y no aceptar la revelación de Dios. Pero es como dice el sabio Salomón: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amigo, no todas las religiones en realidad son caminos para llegar a Dios. Y es mentira incluso que una religión te pueda llevar al cielo. De las más de 3.000 religiones que existen hoy en el mundo, te puedo asegurar que ninguna la inventó Dios y que ninguna te va a llevar al cielo, te va a llevar a la salvación. Existen 4 puntos de vista que son completamente errados
con respecto al destino eterno de los seres humanos. 4 opiniones, 4 razonamientos que son, como dije, completamente errados con respecto al destino eterno de los seres humanos. Alguien de pronto puede decirme, es que yo no creo que haya vida después de la muerte. Es que yo no acepto lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios que predica usted está diciendo, porque yo tengo mi propia religión, es más, yo tengo mi propia Biblia, yo tengo mi propia creencia, y mi creencia es que después de esta vida no hay otra. Pero, mi amigo, lastimosamente no son nuestras opiniones ni nuestros argumentos los que importan a la hora de la verdad. Es lo que declara la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque ella tiene autoridad y porque ella tiene suficientes pruebas, evidencias de que lo que dice es cierto, de que lo que está escrito allí en sus sagradas páginas es certero. Por eso sabemos que Dios es veraz, pero todo hombre es mentiroso. Veamos entonces cuáles son esos 4 razonamientos, cuáles son esas 4 opiniones o puntos de vista con respecto al destino eterno de los seres humanos. Está la opinión número 1, llamada el universalismo. El universalismo. Este punto de vista enseña que Dios es amor, que Él no excluirá a nadie del cielo y que todos seremos finalmente salvados, porque Dios es amor. Y el razonamiento de ellos es, un Dios que es amor no es capaz de lanzar al infierno al ser humano. Dios es amor, y de verdad que en parte eso que afirman estas personas que se justifican diciendo que Dios es amor es correcto, es cierto, pero eso no es todo lo que dice la Biblia respecto de Dios. A Dios hay que conocerlo de acuerdo a la totalidad de su revelación escrita. Y así como la Biblia dice que Dios es amor, también nos dice las Escrituras que Dios es fuego consumidor. Y eso nos habla de su justicia. No solo de su amor, sino también de su justicia y de su santidad. De modo que al afirmar algo con respecto a una doctrina bíblica, tenemos que tener en cuenta todo el consejo de Dios. Es decir, toda la palabra de Dios y no tan solo un texto. Porque quien solamente se apoya en un texto y no tiene en cuenta el contexto, termina inventando un pretexto. La revelación bíblica declara muy enfáticamente que la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación. En su sentido primario, la palabra muerte significa separación. Cuando el hombre muere, se separa su cuerpo físico y se corrompe y va al polvo de la tierra de donde fue creado. Pero también se separa su cuerpo espiritual, su alma y su espíritu. Así es que aquel alma que pecare, esa morirá. Aquel alma que no haya encontrado la expiación, que no haya encontrado el perdón, esa alma se perderá eternamente. Será atormentado, será separado de la gloria eterna del Señor. No importa lo que te digan los religiosos, no importa lo que te digan los científicos, no importa lo que te digan los ateos, los filósofos, los racionalistas. Aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Solo el que recibe entonces a Cristo tendrá vida eterna. Y el que la rechaza le espera tormento eterno, un lugar de tinieblas, un lugar de condenación, un lugar de soledad, un lugar de lloro y crujir de dientes. Mi amigo, un pecador se va a sentir tan incómodo en el cielo como un justo en el infierno. Así es que tenga cuidado.
Algunas personas creen que viviendo de cualquier forma, inclusive algunos creyentes, creen que viviendo de cualquier forma pueden agradar a Dios. Y no es así. Hay solo una forma de agradar a Dios, obedeciendo su palabra. Quien no obedece su palabra y obedece a su corazón, los vicios de su alma, sus bajas pasiones, estas conductas que deforman el carácter, se van haciendo hábitos. Y los hábitos forman el carácter personal. De modo que ni por equivocación un pecador que no se ha arrepentido, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, como su abogado aquí en la tierra, y no vive conforme a las enseñanzas de Cristo, esta persona estará en el cielo, ni por equivocación. Así como tampoco un justo, alguien que haya sido salvo por la fe en Cristo, ni por equivocación estará en el infierno. Porque es cuestión de diferencia. Son personas de un carácter diferente. El uno es una persona pecadora con un carácter impío. Y el otro es una persona santa con un carácter puro, un carácter sano delante de Dios y de los hombres. En segundo lugar, bueno, esta opinión del universalismo es sostenida por muchas personas, muchas filosofías y algunas religiones, como por ejemplo el catolicismo romano le enseña a usted que va a llegar el día en que Dios va a perdonar a todos los seres humanos y que hasta el mismo diablo Dios va a perdonarlo, porque de alguna manera el diablo se va a arrepentir de todo el mal que ha hecho a la raza humana. Pero esto es absolutamente falso. Una herejía completa. En segundo lugar, el segundo punto de vista es el llamado purgatorio. El purgatorio. Esta hipótesis enseña que el castigo del infierno no es eterno, sino temporal. Es decir, una especie de lugar de preparación para purificar al pecador y capacitarle para que este pecador vaya al cielo. Lo que el catolicismo romano enseña es que por causa de que algunas personas, sus pecados son tan terribles, son pecados mortales, esta persona gozará de un cierto favor, una cierta oportunidad, una cierta misericordia de Dios. Y esta persona estará allí, en este lugar, cuando muera. Su alma estará allí en un lugar de purificación llamado el purgatorio. Y que allí el fuego de ese purgatorio lo va a limpiar, lo va a expiar, lo va a purificar. Y después de un tiempo, entonces esta persona, sus pecados mortales le serán perdonados, sus pecados veniales le serán perdonados, sus pecados sociales le serán perdonados, y entonces irá directico al cielo. Por supuesto, ante esta opinión, y una opinión que ante los ojos de la mayoría de las personas que me están escuchando es una opinión respetable, porque viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Santa Madre Iglesia, esta opinión uno tiene que contrastarla con la autoridad de la palabra de Dios. Y a la larga usted tiene que creer en lo que dice la Biblia, no en lo que diga una iglesia en particular. Y te repito, puede que lo diga hasta la mamá de Tarzán, pero déjeme decirle, la mamá de Tarzán está equivocada, porque esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia declara, la revelación de Dios declara que el tormento en el lago de fuego, el tormento en el infierno es eterno, no es temporal, puesto que es un contraste con el gozo eterno de los justos. Así como existe un cielo de bienaventuranza, de paz, de gloria y de bendición para los justos, tiene también por lógica que existir un lugar de tormento, un lugar de condenación para los injustos, para los impíos. Así que por el lado de la lógica, esta hipótesis como que no contrasta, no encaja. El fuego del infierno no purifica, mi amigo. El fuego del infierno atormenta, según dice
el Señor Jesucristo allá en Mateo 25:41. Mateo 25:41. El fuego del infierno no purifica, lo que hace es atormentar. De alguna manera, Dios, que es tan sabio, hará que este fuego sea capaz de atormentar la misma sustancia del alma, ese mismo componente de que está hecha el alma humana. Solo la sangre de Jesucristo, nos enseña la palabra de Dios, purifica al pecador. La sangre que nuestro Señor Jesús derramó en sacrificio hace más de 2000 años es lo único que nos puede purificar, es lo único que nos puede limpiar, es lo único que nos puede hacer aceptos delante de Dios. No es una enseñanza correcta entonces el purgatorio, porque si el purgatorio entonces hubiera sido creado por Dios, ¿para qué sacrificar a su Hijo? El sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Pero el sacrificio de Cristo es completo y es suficiente para que todo pecador se vuelva al Señor arrepentido y alcance el perdón. El purgatorio es una doctrina satánica que ridiculiza las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, las pone en ridículo, porque resulta que no sería entonces suficiente el sacrificio de Cristo para limpiar al pecador, sino que se tendría necesidad de un purgatorio para que el pecador pudiera ser salvo. Ahora, una evidencia más, un argumento que es muy contundente. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia, ni siquiera un término que se le parezca. No existe el término purgatorio en la Biblia. Esto es el producto de una cantidad de dogmas que se han acuñado durante siglos en el falsamente llamado cristianismo católico, apostólico y romano. Esto no es ninguna doctrina de Dios, ninguna doctrina inferida de la palabra de Dios. Esto es doctrina y mandamiento de hombres. En tercer lugar, está la opinión que dice que habrá una segunda prueba, una segunda oportunidad, un segundo chance. Esta hipótesis incluso enseña que todos los hombres tendrán una segunda oportunidad para ser salvos, inclusive hasta los cristianos que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Entre la muerte y la resurrección, dicen ellos, se dará esta segunda prueba, esta segunda oportunidad. Es decir, entre la muerte del sujeto y su resurrección, ya sea para vida o para muerte, ya sea para gloria o para vergüenza y confusión perpetua. Quiero decirte que esto también es una invención del diablo. No hay ninguna segunda prueba, no hay ninguna segunda oportunidad. Y aquí hablo a todos los cristianos que están pensando que si suena la trompeta y el Señor aparece y arrebata a la iglesia, los que se quedan, los que no son evangélicos de verdad, de corazón, genuinos, sino que son evangelásticos, estos van a tener una segunda oportunidad por martirio. Y supuestamente Satanás y el anticristo los van a matar, los van a degollar, los van a decapitar durante el tiempo de la gran tribulación, y allí entonces su alma será salva por esa segunda oportunidad, esa segunda prueba. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Mi amigo, el destino profético de la iglesia para los tiempos finales, y son los tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos finales, no es el del avivamiento como se está predicando en muchos lugares. No, en algunos lugares lo que se está experimentando es crecimiento, pero no necesariamente las masas, las grandes cifras, las grandes multitudes son signo de avivamiento espiritual. Los verdaderos avivamientos son precedidos siempre por un verdadero arrepentimiento de la gente que se convierte al Señor, y por un avivamiento, un volver del pueblo hacia la palabra de Dios. ¿Y qué estamos viendo hoy en día en las iglesias? ¿Qué estamos viendo hoy en día en la mayoría de las congregaciones que se hacen llamar cristianas? ¿Qué estamos viendo? Una cantidad de creyentes carnales que no tienen compromiso con su fe, no tienen compromiso con su iglesia, no tienen compromiso con el Señor Jesucristo, no tienen compromiso con el reino. Y aún el problema empieza desde la cabeza.
El problema empieza desde los que están ministrando. El problema empieza desde aquellos que son los mentores, los ministros, que no dedican realmente su llamamiento, no lo dedican para consagrarse a Dios, para santificarse, para la oración, para el ayuno, para la palabra, sino que están entretenidos en muchas otras cosas que no competen a su llamamiento, que no competen al reino, que no competen a la iglesia del Señor. ¿Cómo crees tú entonces que estos supuestos avivamientos sean aceptados como de Dios, si son realmente movimientos y moveres que no vienen procedentes del Espíritu Santo? Déjeme decirle, lo que está profetizado para la iglesia en los últimos tiempos es apostasía, no avivamiento. Mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, son los mensajes del Señor, los últimos mensajes del Señor a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias no solo representan las diferentes clases de iglesias que han existido y existen en el día de hoy, sino también periodos históricos en los que la iglesia se ha desarrollado y ha tenido que enfrentarse al mundo. En el capítulo 3, versículo 14 en adelante, hasta el 20, la Biblia enseña allí que el Señor vendrá. Vendrá en este tiempo, en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Pero la condición de la iglesia de la Odisea no es la mejor de las condiciones. Una iglesia fría, una iglesia casada con el mundo, una iglesia apóstata, una iglesia que inclusive ha expulsado al Señor del templo, ha expulsado al Señor de la iglesia, porque el Señor está afuera tocando, llamando, tocando a la puerta para que le dejen entrar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces quiero decirle, mi amigo, no es cierto que haya una segunda oportunidad para aquellos que se queden. Lo que vendrá es un tiempo de apostasía, un tiempo de enfriamiento espiritual, un tiempo de negación de la fe, un tiempo duro, un tiempo difícil. Y para prueba, te lo voy a probar por la palabra. En el libro de Apocalipsis, cuando las plagas de la gran tribulación son derramadas sobre la tierra, allí la gente, en vez de arrepentirse, lo que va es a maldecir a Dios. No se van a arrepentir, ni aún sabiendo que los juicios que vienen de parte de Dios. Así que eso es mentira, que durante los días de la gran tribulación va a haber una segunda oportunidad para los cristianos, para los que se queden, ni para nadie. Dios tratará realmente con el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Son 7 años en los cuales Dios tratará con su pueblo, y de acuerdo a sus pactos con este pueblo, Dios lo someterá a tratamiento intensivo, a cuidados intensivos, un tratamiento de purificación, porque al final vendrá el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Vendrá Yeshua, el Mesías, Yeshua nuestro Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia declara, mi amigo, que después de la muerte viene la muerte del hombre. Su destino final ya está sellado. Y que después de la muerte vendrá un tiempo de juicio. El juicio del gran trono blanco para todos aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, o el tribunal de Cristo para aquellos que son de Cristo y son arrebatados en el momento glorioso en que Cristo a la final trompeta traslade a la iglesia para llevársela con él. La experiencia del rico en la historia que el evangelista Lucas narra allá en el capítulo 16, la historia del rico Epulón y de Lázaro, confirma plenamente lo que estoy diciendo. Mi amigo, no hay una segunda prueba. El rico pidió una segunda oportunidad allá en ese lugar de tormento, y Abraham fue claro en decirle que ya su destino estaba sellado, que ya no se podía hacer nada. Así que si te enseñaron que por una oración, por una manda, por un rezo, por cualquier sacrificio que hagas aquí, todos tus familiares, deudos, van a tener la oportunidad de salir de ese lugar de tormento, te engañaron, te tumbaron, te robaron la plata. Y por último, quiero decir, la cuarta hipótesis o punto de vista es la llamada reencarnación. Esta reencarnación dice que al morir la persona recibe una identidad nueva y renace.
a otra vida, como un animal o un ser humano o incluso una divinidad, de acuerdo a las obras que esta persona haya realizado aquí mientras estaba en vida. Otra falsedad tremenda. Esto viene de las religiones hinduistas, las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, que enseñan la transmigración del alma. Estas personas afirman que una vez que muere alguien, tiene una segunda oportunidad y que su alma puede reencarnar de acuerdo a sus obras, si fueron buenas, en un ser superior, o si fueron malas, en un ser inferior. Quiere decir que una persona puede reencarnar en una divinidad o hasta en un sapo, una culebra, una cucaracha o algo así por el estilo. Una enseñanza totalmente torcida. En contraste, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que hoy es el día de salvación, mi amigo. Hoy. Tú no tienes que morir para empezar ese proceso de transmigración del alma o de reencarnación. No, hoy es el día de la salvación para ti. Hoy que estás escuchando la palabra de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde, porque una vez que mueras no habrá oportunidad. El destino de nosotros se sella aquí en la tierra. Aquí. Nosotros tenemos la oportunidad de sellar nuestro destino eterno aquí, te lo reitero. Después que mueras, no va a haber oportunidad. Las escrituras nos dicen que Moisés, el legislador, el gran legislador de Israel, y Elías, el gran profeta de Dios, en la transfiguración no eran reencarnaciones, eran personas vivas, estaban vivos. Por eso es que el Señor dice en su palabra que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que los que mueren en el Señor realmente no mueren, pasan de un estado a otro. Jesús mismo, al volver a la tierra, no vendrá reencarnado, no, Él vendrá resucitado en gloria, con un cuerpo inmortal. Y no solo eso, el testimonio que los ángeles le dieron a los apóstoles fue ese. Y también esa esperanza la tenemos todos aquellos que estamos aquí. Si Cristo viene en este instante y usted está vivo, su cuerpo será maravillosamente transformado, glorificado, al igual que el cuerpo de la resurrección de Cristo. Y los muertos en Cristo, aquellos que murieron en esa esperanza en el Señor, en esa fe en el Señor, también serán resucitados. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero concluir en esta hora diciéndote, esto está bien claro. Entonces, el destino eterno del impío es la condenación eterna en el infierno. Pero existe un camino, mi amigo, que es completamente opuesto a lo explicado anteriormente. Un destino que es eterno también, pero nos llevará al cielo, a la gloria eterna. Este sendero es la vida eterna que se gana aquí, aceptando a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Se necesita entonces haber nacido 2 veces, es decir, una vez como un hombre natural y otra vez como un hombre espiritual. Se necesita haber nacido 2 veces para no morir 2 veces. Quien ha nacido espiritualmente de nuevo no verá segunda muerte, sino que tendrá su destino asegurado eternamente al lado de nuestro Dios. ¿Quieres tú asegurar tu destino hoy mismo? ¿Quieres tomar esa decisión aquí mismo? Tú puedes hacerlo. Te invito a que hoy hagas una oración sencilla de fe y aceptes al Señor en tu corazón y selles el destino eterno de tu alma. Es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Así, mi amigo, despierta y toma la decisión hoy mismo. Repita conmigo esta oración de fe. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y te doy las gracias, Señor, por el privilegio que tú me has dado. Hoy mis ojos se han abierto a la verdad. Hoy te pido, Señor, reconociendo que tu palabra es veraz. Reconozco, Señor, que soy un pecador delante de ti y que necesito tu salvación, tu perdón.
Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer espiritualmente por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste, pero también resucitaste para darme perdón, salvación, vida eterna. Señor, ahora por la fe me confieso como un hijo de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque ahora soy salvo. Ahora soy un verdadero y genuino hijo de Dios. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraha Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.